Vale, ¿me pueden confirmar que se ve correctamente la presentación y en pantalla completa? Sí, profesor. Muchas gracias. Mm, Vale, pues comenzamos. Hoy vamos a tratar el tema 7 que trata sobre lo que viene siendo la integración de bases de datos en herramientas low code. Bueno, mm, vale, para empezar, la integración de bases de datos pues constituye el punto de partida de lo que diríamos como cualquier proyecto serio de analítica de datos e inteligencia artificial en cualquier empresa. Claro, en este tema, como comenté antes, pues vamos a abordar cómo las herramientas low code nos permiten conectar sin necesidad de programación los sistemas operativos donde nacen los datos con los entornos donde se analizan. Bueno, se analizan, se visualizan y se modelan. Claro. Importante tener en cuenta para todo el tema que la calidad de un dashboard, de un modelo predictivo o de un sistema de reporting, pues depende directamente de cómo se accede a los datos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a con qué frecuencia se actualizan, bajo qué criterios de seguridad, todo ese tipo de cosas. Entonces, en en este bloque, pues nos vamos a situar en el contexto real de negocio, donde conviven pues múltiples fuentes de datos, desde bases de datos relacionales hasta sistemas cloud y, como he visto, perdón, anteriormente, todo tipo de sistemas corporativos, como también ERP o CRM. Vale, luego de este tema, pues nos referimos a herramientas como Power Query o Power BI en el entorno de Microsoft, también Nime, como hemos visto hasta ahora, también de nuevo Databricks, y si no me equivoco, también vamos a mirar Spark y BigML. Bueno, básicamente todas estas herramientas, como ya sabemos, comparten ese enfoque low code que reduce la barrera técnica para que cualquier persona, únicamente perfiles analíticos, pueda acceder. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, pues no eliminan la necesidad de entender todos aquellos principios que se encuentran detrás de ellas. Quiero enfatizar también que la integración no consiste únicamente en lo que podemos pensar como traer datos y ya está, sino en mantener una conexión fiable, trazable y eficiente en el tiempo. Claro, hay que tener en cuenta de que en entornos reales los datos cambian constantemente. Estamos hablando de que se generan nuevas ventas, se actualizan pedidos, se modifican clientes o incluso se pueden recibir eventos de sensores, o sea, un montón de información cambiante en tiempo real. Por lo tanto, pues nuestro deber como analista es comprender cómo se configuran las conexiones, qué impacto tienen en el rendimiento y cómo afectan en la toma de decisiones. Claro, la idea de este tema es prepararnos para trabajar con datos vivos, conectados y alineados con procesos de negocio, que es exactamente el escenario que encontraremos en actividad profesional en entornos reales. Bueno, básicamente estos objetivos están completamente alineados con las competencias que se esperan de un analista de datos en un entorno empresarial moderno. Claro. Primero hay que aprender, o mejor dicho, comprender los fundamentos de las conexiones de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales. Si nos acordamos, las relacionales son cualquier base de datos formato SQL típico y las no relacionales son aquellas que no emplean SQL. Hablamos de bases de datos de grafos, hablamos de bases de datos de documentos, etcétera. Insisto, importante identificar qué tipo de fuente es la más adecuada según el problema de negocio. Además, también buscamos ser capaces de aplicar procedimientos prácticos de acceso de datos mediante herramientas low code. De nuevo, utilizando pues conectores visuales, nodos gráficos o interfaces guiadas, que no vienen exclusivamente de código, como hemos visto. Mm. También quiero nombrar una competencia clave que es la ejecución de consultas, como nombré anteriormente, SQL, base de datos relacionales, ya sea de forma directa o a través de transformaciones visuales que se traducen internamente a SQL. Hablamos de nodos que con clics pues, podemos hacer consultas SQL sin necesidad de estar escribiendo código. Claro, esto permite pues, trabajar con grandes volúmenes de información de manera eficiente.
Otro objetivo fundamental que vamos a ver son las estrategias de sincronización y actualización de datos. Claro, entendiendo las diferencias entre cargas periódicas, refrescos incrementales y conexiones en tiempo real o lo que se denomina flujo de streaming. Básicamente todo esto se traduce en saber elegir entre un dashboard casi en tiempo real, un informe histórico optimizado. Además, pues veremos también o desarrollaremos también la capacidad de analizar el rendimiento de los flujos de datos, identificando pues cuellos de botella relacionados con volumen, latencia, uso de memoria o incluso diseño del modelo. Antes de seguir, quiero hacer hincapié en las buenas prácticas de gestión de datos conectados. Estamos hablando de la calidad, la documentación, la seguridad, el control de acceso y el cumplimiento normativo. Claro, esto, aunque pueda parecer una lista estándar y simple, no son competencias opcionales en las empresas, son requisitos básicos e indispensables para trabajar con datos sensibles y para que los análisis sean confiables y reproducibles. ¿Por qué estoy tan insistente en este tema? Pues como vimos en sesiones anteriores, es muy importante ya no solo mantener la seguridad, sino la legalidad de lo que estamos haciendo con los datos, respetando siempre pues la legislación del lugar en el que nos encontremos. Bueno, ¿qué significa integrar datos en un entorno empresarial? Como comenté anteriormente, o bueno, de forma más genérica, integrar datos en un entorno empresarial pues implica establecer un puente estable y controlado sobre todo entre los sistemas que generan información y las herramientas que los consumen para análisis y toma de decisiones. En la práctica, pues las empresas operan con muchísimos sistemas. Lo que hemos visto, bases de datos transaccionales, aplicaciones de venta, plataformas de marketing, sistemas financieros, soluciones en la nube, cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y claro, la integración permite unificar estas fuentes para tener una visión coherente del negocio. Es importante recordar que no siempre tendremos todos los datos de la misma fuente, no siempre tendremos un Excel idílico en el que todos los datos estén estructurados y bonitos y preparados ahí. Hay veces que tenemos que juntar datos de fuentes, de diversas fuentes que ni siquiera tienen la misma estructura. Entonces, no se trata de copiar datos de forma puntual, sino de crear vínculos que permitan actualizar la información, aplicar transformaciones y mantener la consistencia a lo largo del tiempo. En un escenario real, por ejemplo, bueno, por ejemplo, un equipo directivo necesita ver ventas, stock y facturación en un único panel. Claro, si las conexiones no están bien diseñadas, los datos pueden quedar desfasados o ser inconsistentes. ¿Qué me refiero con esto? De Tenemos una frecuencia distinta de entrada de datos en Excel, con datos de un CRM, con datos de otra fuente. Claro, si no son consistentes, pues veremos información actualizada en un punto, desactualizada en otro, que no casa entre sí. Y claro, esto puede traer muchos problemas. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos, pues las herramientas low-code facilitan este proceso al abstraer la complejidad técnica de lo que vienen siendo drivers, protocolos, lenguajes de programación, ofreciéndonos esas interfaces gráficas donde los analistas pues seleccionan el origen, introducen credenciales y definen reglas de transformación. Sin embargo, pues detrás de esta simplicidad existen decisiones críticas. Por ejemplo, dónde se ejecutan las consultas, cuánto volumen se mueve, con qué frecuencia se refrescan los datos y qué permisos se conceden. Muy importante esto último. Como hemos visto anteriormente, no todo el mundo debe tener acceso a toda la información. Única y exclusivamente se debe tener acceso a la información que se necesita para el trabajo que vamos a desempeñar. Claro, una mala integración pues, puede afectar el rendimiento de los sistemas operativos o generar incluso riesgos de seguridad, precisamente justo lo que acabo de comentar. Porque claro, si en nuestra organización todo el mundo tiene acceso a todos los datos, es muy fácil o es mucho más fácil que se produzca una filtración, porque una persona que no tendría que acceder a un tipo de información, pues pueda venderla, pueda descargarla, incluso subirla a internet inconscientemente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por todo ello, entender el concepto de la integración como un proceso continuo y sobre todo gobernado, controlado, es clave para trabajar de forma profesional con datos conectados. Bueno, las bases de datos se clasifican de forma general en, como comenté anteriormente, relacionales por un lado y no relacionales. Esta distinción tiene un impacto directo en cómo se integra y analizan los datos. Las bases de datos relacionales como SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQL u Oracle
entre otras muchas, pues organizan la información en tablas con filas y columnas. Un poquito vagamente dicho, como si fueran tablas de Excel, insisto, no tienen nada que ver, pero la estructura de la tabla pudiéramos imaginar algo similar. Claro, utiliza claves para definir relaciones y se consulta, pues, obviamente mediante SQL, que es el lenguaje de programación para las queries. Claro, son el estándar en sistemas empresariales como ERP y CRM y destacan por su consistencia y estructura. Insisto, no confundir, aunque creamos que funcionan por tablas y Excel también funciona por tablas, el sistema de almacenamiento y búsqueda no tiene nada que ver uno con otro. O sea, el de SQL está a años luz del de Excel. Por otro lado, pues las bases de datos no relacionales como MongoDB, Cassandra, entre otras, Neo4j, las que sean, pues almacenan datos en formatos más flexibles, como documentos JSON, pares clave valor o incluso índices de búsqueda. Estas son habituales pues en aplicaciones web modernas, sistemas web y escenarios de gran volumen o alta velocidad. Claro, desde un punto de vista analítico, las herramientas low-code deben adaptarse a ambos mundos. Con bases de datos relacionales es habitual empujar las consultas al servidor para aprovechar su capacidad de procesamiento, como comenté anteriormente. Las SQL van rapidísimo. Claro, con fuentes no SQL el reto está sobre todo en transformar estructuras flexibles en formatos tabulares analizables. Claro, comprender estas diferencias pues permite al analista elegir herramientas, o mejor dicho, la herramienta, el conector y la estrategia adecuada, evitando problemas de rendimiento y pues facilitando la exploración de datos en modelos y visualizaciones. Mm. Y, el enfoque low code en la conexión a datos se basa en reducir la necesidad de programación mediante interfaces visuales, asistentes y componentes preconfigurados. Claro, en lugar de escribir código para gestionar pues, drivers, autenticaciones y consultas, nosotros como analistas pues, seleccionamos desde los menús y paneles gráficos. Claro, este enfoque pues, hace que sea mucho más sencillo el acceso a los datos, permitiendo que perfiles no técnicos participen en tareas de análisis. Sin embargo, de nuevo, el low-code no significa ausencia de lógica. Cada acción visual se traduce internamente en operaciones técnicas como comenté, consultas SQL, llamadas APIs o procesos de transformación. Claro, si nos movemos a entornos empresariales, pues este modelo acelera el desarrollo de informes, reduce errores de sintaxis, pero exige una comprensión conceptual para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, elegir entre una conexión directa o mediante una pasarela, pues puede afectar la latencia y la seguridad. Claro, las plataformas low-code permiten conectar tanto sistemas locales como servicios cloud, integrando datos pues, de forma continua. Nuestro valor como profesionales estaría en saber usar estas herramientas de forma consciente, entendiendo pues qué ocurre, podríamos decir, debajo del capó, para evitar soluciones frágiles o ineficientes. Bueno, Power Query. Esta es una de las herramientas pues, más extendidas para la integración de datos. Bueno, concretamente en el ecosistema de Microsoft. Está presente en Excel, Power BI y conectores nativos para numerosas bases de datos y servicios empresariales. Su editor pues, nos permite seleccionar tablas, filtrar registros, combinar fuentes y aplicar transformaciones de una manera completamente visual. Claro, una característica clave es el concepto de query folding, mediante el cual las transformaciones se traducen en el servidor de origen, mejorando muchísimo el rendimiento. Claro, en un entorno real, esto permite trabajar con millones de registros sin cargarlos completamente en memoria. Por query, pues registra cada paso en lenguaje M, lo que garantiza trazabilidad, nos facilita también la actualización, más bien diría la actualización automática de los datos. Claro, es importante para nosotros como analistas dominar Power Query, ya que implica saber hasta dónde llegar con las transformaciones visuales y cuándo delegar el cálculo pues al origen. Además, su integración con Power BI pues, nos permite programar actualizaciones y gestionar credenciales de forma centralizada.
Algo que, como comenté anteriormente, por temas de acceso y demás, es esencial en entornos corporativos. Bueno, hablando de Nine, esta plataforma pues adopta un enfoque basado en flujos de trabajo compuestos por nodos, cada uno de los cuales pues realiza una función específica. Para la conexión a bases de datos ofrece nodos dedicados que abstraen configuraciones y permiten ejecutar operaciones directamente en el servidor. Una ventaja de esta plataforma es el pushdown de consultas, donde pues las transformaciones se mantienen en SQL hasta el final del flujo. Esto es especialmente relevante cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, ya que evita lo que podríamos denominar transferencias innecesarias. De nuevo, en un contexto profesional, pues Name se utiliza para orquestar procesos complejos que integran múltiples fuentes, validan datos y generan pues, resultados reutilizables. Como ya sabemos, su modularidad facilita la documentación, el versionado y la colaboración en equipo, convirtiéndolo, mejor dicho, en una herramienta muy valorada en cualquier departamento de datos. Ahora de nuevo hablamos de Databricks, que es una plataforma diseñada para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, basada en Apache Spark. Claro, aunque nos permite trabajar con código, también ofrece interfaces low code como Data Explorer y constructores visuales de consulta. Su fortaleza reside en la escalabilidad y en la integración con lagos de datos, data lakes y arquitecturas modernas. Claro, en entornos empresariales, Databricks se utiliza para centralizar datos procedentes de múltiples fuentes y procesarlos pues, de forma distribuida. Claro, nosotros como analistas podemos conectarnos a bases de datos relacionales mediante JDBC, trabajar con formatos como Delta Lake y construir pipelines que se actualizan automáticamente. Claro, pese a tener la capacidad de utilizar código, comprender Databricks desde una perspectiva low code nos permite participar en proyectos de Big Data sin necesidad de pues, ser expertos en programación. Bueno, hasta aquí alguna duda, por cierto. Estoy yendo muy rápido, estoy yendo bien. Bien, profe. Bien explicado. Todo bien. Vale, pues continuamos. Bueno, PickML es una plataforma orientada a la analítica predictiva que permite trabajar con datos previamente cargados como datasets. Claro, aunque no ejecuta directamente SQLs, su interfaz visual ofrece operaciones equivalentes a las principales cláusulas o queries de SQL. Claro, el analista pues, puede filtrar, agregar, unir y transformar datos exclusivamente mediante opciones gráficas. En un entorno profesional, BigML se utiliza para pues, construir modelos de Machine Learning de forma rápida, apoyándose en datos integrados desde múltiples fuentes. La clave está en preparar correctamente lo que serían los datasets de entrada, ya que la calidad de los modelos depende pues, directamente de la calidad de los datos. BigML pues, nos facilita la automatización mediante API, lo que nos permite pues, actualizar datasets y reentrenar modelos sin intervención manual. Perdón. Veo en el chat una pregunta en la actividad usé BigML pero en Python. ¿Y cuál es la pregunta, Álvaro Marcelo? Sí, por supuesto que también. Esa es la gran ventaja de las herramientas low code. Como vimos en la primera clase, su principal diferencia respecto a los no code es que nos permiten utilizar código cuando sea necesario. Entonces tenemos lo de ambos mundos. No es necesario saber código para utilizarlas, pero podemos utilizarlo si nos hiciera falta. Por lo tanto, sin ningún problema. Bueno, las bases de datos no relacionales pues presentan un reto específico para lo que vendría siendo el análisis, ya que su estructura flexible no siempre encaja con modelos tabulares. Claro, herramientas como Power Query, Nime y Databricks pues nos ofrecen conectores y transformaciones para convertir documentos JSON o colecciones en tablas analizables.
Claro, en la práctica esto implica seleccionar campos relevantes, normalizar estructuras anidadas y gestionar volúmenes elevados. Hablando de proyectos reales, eh, estas fuentes suelen proceder de aplicaciones web, logs o sistemas IoT, tecnología de la información y la comunicación, lo que sería el TIC en español. El analista pues, debe entender cómo interpretar estos datos y cómo integrarlos con fuentes relacionales para obtener una visión completa de negocio. Bueno, como comenté antes, SQL sigue siendo el lenguaje central de la analítica de datos, incluso en entornos low-code. Claro, conceptos como el select, el where, el join, el group by, los típicos de SQL, pues son esenciales para comprender qué datos se están consultando y cómo se agregan. Aunque las herramientas visuales generan SQL automáticamente, el analista pues debería saber interpretar estas consultas para validar resultados y optimizar el rendimiento. Claro, de nuevo, si jugamos un contexto empresarial, un conocimiento sólido de SQL pues nos permite detectar errores lógicos, mejorar tiempos de respuesta y comunicarse eficazmente con equipos técnicos, ya que SQL actúa como el lenguaje común entre analistas, ingenieros y bases de datos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a hoy en día con plataformas low code, con acciones realizadas automáticamente por inteligencia artificial, pues muchas veces nos encontramos con, claramente, del desconocimiento, la duda de si la IA puede hacer esto, porque ahora hacemos falta a nosotros. Esto es la duda que tenemos siempre de lo típico que sube la gente a internet para obtener visitas y demás, de la IA no para quitar el trabajo y demás. Claro, es muy importante darse cuenta de la importancia del criterio propio. Que una IA pueda acelerar un trabajo no significa que lo pueda quitar. ¿A qué me refiero con esto? De que si nosotros sabemos lo que está pasando, tenemos un criterio propio y profesional para poder guiar. Sin embargo, si no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, cuando ejecutemos algo de forma automática, no sabremos explicar correctamente qué es lo que queremos y tampoco sabremos interpretar el resultado, lo que nos llevará casi en la mayoría de ocasiones a pues, problemas, errores y cosas que no funcionan. Por eso es muy importante entender qué es lo que estamos haciendo. Vale. Los entornos low code permiten ejecutar pues, o simular consultas SQL mediante acciones gráficas. Esto ya lo hemos visto. Cada filtro, selección o unión se traduce internamente a una consulta. Claro, este enfoque reduce errores de sintaxis y facilita la comprensión visual del flujo de datos. Sin embargo, puede limitar la flexibilidad frente a lo que vendría siendo el SQL nativo. Esto como todo, entre más nos abstraigamos, menos personalización tenemos. Claro, de nuevo, en la práctica profesional se combinan ambos enfoques, transformaciones visuales para tareas comunes y SQL directo cuando necesita un mayor control. Claro, entender esta dualidad pues es clave para trabajar de forma eficiente con todo tipo de datos conectados. Power Query pues nos permite trabajar con SQL de dos maneras principalmente. Mediante consultas nativas escritas por el usuario, lo que sería una típica consulta SQL, o a través de transformaciones visuales. Las consultas nativas se envían directamente al servidor y devuelve solo los datos necesarios, lo que mejora el rendimiento. Por otro lado, las transformaciones visuales pues son más accesibles y se traducen internamente a SQL siempre y cuando sea posible. Claro, de nuevo, si nos trasladamos a ese entorno profesional, elegir el enfoque adecuado pues depende del volumen de datos y de la complejidad de la lógica requerida. Como analistas debemos vigilar cuando se rompe el query folding, ya que esto puede provocar pues cargas innecesarias en memoria. ¿A qué me refiero con esto? Cuanto mayor, como vimos al principio de la asignatura, cuanto mayor sea la complejidad y densidad, más nos tendremos que mover hacia el lado de pues, utilizar SQL y cuanto menor sea, más hacia el lado de hacerlo todo de forma completamente visual. ¿Por qué? Porque entre mayor densidad de datos, mayor capacidad de cómputo y tiempo necesitamos. Por lo tanto, requiere de una mayor optimización. Si vamos a hacer algo que la diferencia es 0,1 milisegundos, no hay problema. Ahora, si vamos a hacer algo, me refiero, no hay problema para 10 registros. Ahora, para 10 millones, sí se va a notar la diferencia. Bueno, Nime.
Nine genera SQL, código SQL, a partir de nodos especializados que representan operaciones como filtros, uniones o agregaciones. Claro, cada nodo pues aporta un fragmento de la consulta final que se ejecuta en el servidor de la base de datos. Este enfoque modular pues nos facilita la optimización y el mantenimiento de flujos, bueno, de flujos complejos, sí. En proyectos, en lo que veríamos del día a día como proyectos reales, Nine permite pues combinar SQL generado automáticamente con consultas personalizadas cuando se requiere mayor precisión. Claro. Esto nos da como ventaja principal pues el control visual del proceso y la eficiencia en el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Bueno, Databricks. Databricks integra SQL en distintos entornos, desde editores gráficos hasta notebooks. Los analistas pueden construir consultas mediante asistentes virtuales o escribir SQL directamente con el soporte autocompletado. Además, pues Databricks permite combinar el código SQL con procesamiento distribuido, lo que resulta esencial en escenarios Big Data. Claro, esto en la empresa se traduce en la capacidad de analizar datos masivos con tiempos de respuesta aceptables y soluciones casi en tiempo real. Con lo que me refiero a procesamiento distribuido es, si tenemos 10 millones de consultas y tarda 0,1 segundos cada una, si lo distribuimos, por ejemplo, en dos hilos, tenemos que tardaríamos la mitad del tiempo porque se están haciendo de dos en dos. Un poquito por ahí va la idea. Bueno, normalmente depende de nuestra capacidad de cómputo, lo que tenga la empresa, ya sean servidores dedicados o servidores, bueno, servicios cloud, eso ya lo miraremos, según lo que tengamos en la empresa. Claro. Aunque VML no ejecuta SQL, pues sus operaciones visuales replican la lógica del lenguaje. Filtros, agregaciones y uniones se aplican sobre datasets para preparar datos antes del modelado. Para nosotros como analistas, pues entender estas equivalencias facilita la transición desde entornos SQL tradicionales a plataformas de Machine Learning. Claro. Esta abstracción nos permite pues centrarnos en el objetivo analítico sin perder control pues, sobre lo que sería toda la lógica de los datos. La sincronización de datos bueno, la sincronización de datos en tiempo real pues busca reducir la latencia entre el momento en el que ocurre un evento y su reflejo en los sistemas analíticos. Métodos como streaming, CDC o refresco incremental permiten mantener dashboards y modelos actualizados. En entornos empresariales, la elección del método depende del coste, la criticidad, bueno, depende del coste, la criticidad de la información y la infraestructura disponible, o sea, cómo de crítica es la información. No todos los casos requieren pues tiempo real absoluto. A menudo una actualización cada pocos minutos es suficiente y más eficiente. ¿A qué me refiero con esto? No es necesario siempre actualizar cada 0,1 segundo. Muchas veces, según el caso de uso que estemos haciendo, pues pueden ser cada minuto, cada hora, una vez al día. Eso ya lo veremos en función de lo que estamos haciendo, pero que no siempre es necesario cada medio segundo, cada 0,1 segundo. Bueno, Power BI ofrece varias opciones de sincronización, desde actualizaciones programadas hasta Direct Query y Live Connection. Cada opción implica un compromiso entre rendimiento, frescura de datos y carga sobre el sistema de origen. Claro, no en entornos corporativos o profesionales, estas decisiones se toman considerando licencias, infraestructuras y necesidades del negocio. El analista debe comprender estas diferencias para diseñar de forma eficiente y sostenible. Esto es lo que comenté anteriormente. Tenemos servidores dedicados, tenemos contratados servicios cloud de AWS, de Azure. Es importante tener un diseño, o mejor dicho, diseñar basado en la situación que tiene la empresa. No existe un camino ideal, un camino perfecto. Pues de ahí viene, pues, que sea tan importante el criterio y el diseño personal en base a la situación en la que nos encontremos, qué queremos hacer y qué tenemos, qué disponemos. Bueno, Nime y Databricks destacan en escenarios de actualización continua mediante flujos automatizados y streaming.
Nime, pues, puede integrarse con sistemas de mensajería como Kafka, mientras que Databricks nos ofrece pipelines declarativos con Delta Life Tables. Estas capacidades pues permiten construir arquitecturas donde los datos fluyen de forma constante hacia pues lo que serían los sistemas analíticos. Claro, esto es clave para casos de detección de fraude o incluso monitorización operativa. Bueno, ahora los famosos RP y CRM. Estos sistemas pues concentran información crítica de negocio. RP era Enterprise Resource Planner, si no me equivoco, y CRM era Customer Relationship Manager. Bueno, básicamente gestión de recursos empresariales y gestión de clientes. Claro. Integrar estas herramientas, bueno, mejor dicho, integrarlos con herramientas analíticas permite obtener una visión unificada de ventas, fianzas y clientes. Claro, las plataformas low-code ofrecen conectores certificados para soluciones como SAP, Dynamics o Salesforce. En la práctica, el reto está en acceder a estos datos sin afectar a la operativa ni comprometer la seguridad. Claro, por ello es imprescindible trabajar con permisos adecuados y entender la estructura de estos sistemas para extraer valor real. Insisto, estas conexiones están ya, las tenemos de forma predeterminada en las herramientas y certificadas por esas otras herramientas a las que nos queremos conectar, pero es imprescindible gestionar correctamente los permisos para que de repente el becario no se descargue pues los datos, direcciones, códigos postales, DNI, bueno, DNI en España, etcétera, historial médico de absolutamente todos los pacientes, ¿sabes? Porque no sería lo ideal que un estudiante en prácticas que va a estar 3 meses tenga de repente todo el historial médico de todos los pacientes de un hospital. Entonces es importante mirar el tema del permiso. Bueno, rendimiento, gobernanza y cierre. Vale. El rendimiento es un factor crítico cuando se integran grandes volúmenes de datos. Variables como el tamaño del dataset, el tipo de conexión y la eficiencia de las transformaciones influyen directamente en los tiempos de respuesta. Claro, las herramientas low-code, como ya sabemos, no facilitan el acceso, pero no eliminan la necesidad de diseñar flujos optimizados. Claro, en nuestra empresa, en el trabajo, donde sea, un informe lento puede afectar a la adopción por parte de los usuarios y la confianza en los datos. ¿A qué me refiero con esto? Todos hoy en día estamos acostumbrados a que las aplicaciones que tenemos del móvil, las páginas web y demás funcionen de forma prácticamente instantánea. Queda muy lejos aquellos días en los que cargábamos una web y tardaba en cargar pues X tiempo, o encendíamos una aplicación o el ordenador y tardaba unos minutos en cargar. Hoy en día lo queremos todo prácticamente instantáneo. Y cuando algo tarda más de 5 o 7 segundos, nos desesperamos. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro flujo no está bien optimizado, la diferencia entre que tarde 2 segundos o 30 puede hacer que el usuario se desespere y no utilice nuestro producto. Imaginemos, tenemos una aplicación de cualquier tipo, la que sea. Vamos a decir lo más básico del mundo, un calendario, una aplicación de calendario. Imaginemos que somos Zoom o Microsoft Teams y nuestro calendario cada vez que entra tarda en cargar un minuto. La gente al final se va a acabar desesperando de buscar alternativas. Entonces, por eso es imprescindible diseñar flujos optimizados, porque no siempre todo es que funcione y ya está, sino que funcione como debería. Sin embargo, hay otros casos en los que no es tan necesario, pues un reporte que se genera de forma periódica y que no estamos consultando en tiempo real, pues no te igual que tarde 5 minutos en generarse. Importante lo que he dicho, depende de el objetivo de lo que estemos realizando. Bueno, gestionar datos conectados implica asegurar calidad, trazabilidad y mantenimiento. Nombrar correctamente las consultas, centralizar credenciales y documentar transformaciones son prácticas básicas del día a día de un analista. Claro, si en equipos grandes estas normas o estas normativas evitan errores y facilitan la colaboración. Porque claro, la gestión adecuada convierte los datos en un activo confiable para la organización. Porque si ya tenemos que respetar esto cuando trabajamos de forma individual, cuando trabajamos en equipo, muchísimo más. Entonces, como conclusión a todo esto, podríamos decir que la seguridad es un pilar fundamental en la integración de datos. El uso de cifrado, autenticación robusta, control de acceso
entre otras cosas, entre todo lo que hemos hablado, pues garantiza que la información sensible esté protegida. Además, el cumplimiento de normativas como la RGPD en Europa, bueno, depende del país y del idioma, las siglas son distintas, pero la traducción es la misma, de protección de datos europea en general, es obligatoria en muchos contextos. Y claro, las plataformas low code nos incorporan mecanismos de gobernanza, pero su correcta configuración depende única y exclusivamente del analista y de la organización. Y con esto ya pongo un broche a la sesión de hoy. ¿Dudas al respecto? ¿Cosas que haya nombrado muy rápido, que queramos volver a mirar? ¿Alguien? Sin ningún tipo de problema. Gracias. Si quieren comentar algo, pueden abrir el micrófono y hablar. Profe, una pregunta, ¿cómo estás? Buenas. Eh, en cuanto al tema de bases de datos en tiempo real, ¿qué interfaz utilizaríamos para comenzar como a trabajar? Digamos, yo estoy mirándolo en Nine y me gustaría Ujú. saber con qué interfaz podría comenzar a usar esa parte de vínculo o interfaz para trabajar con bases de datos en tiempo real. Sí, ¿a qué te refieres con interfaz? Porque, claro, interfaz de conexión de aplicaciones, interfaz Sí, de pues usuario, ¿a qué te el refieres? conector, un conector que utilice Sí. para... Vale, te comento, lo imprescindible, independientemente de la herramienta que sea, es tú tienes que llegar y decir, vale, estoy trabajando con la herramienta que sea Name, por ejemplo. eh, ¿Con qué fuente externa queremos conectar? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos usar nodos estándar o podemos mirar si la aplicación, servicio, etcétera, al que queremos conectar tiene ya predefinido un conector certificado. Entonces, el primer paso no es decir uno genérico, como insisto, no hay un caso genérico correcto, sino decir, vale, queremos conectar con esto y buscar, ¿existe uno ya predefinido, porque los predefinidos están certificados y no dan problema? Utilizamos ese. ¿Que no existe? Pues ya tenemos que valorar si nos interesa crear uno de cero, buscar uno parcialmente creado y modificarlo. No sé si me explico. No es que exista uno correcto, uno concreto que diga este y punto, sino mirar exactamente con qué queremos conectar. Vale, profe. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, profe. Ahí ya me estás indicando unas ayudas para Importante eso. no es decir, el paso a seguir no es decir, estoy en Nime, ¿qué uso? Sino el paso es, estoy en Nime, ¿a dónde me quiero conectar y cuál es la manera más sencilla de hacerlo? En lugar de buscar entre las opciones que nos ofrecen, recortamos camino, conociendo el destino y filtrando por aquellas opciones de la más conveniente, la más fácil a la más difícil, pues cuál utilizar. No es decir, siempre utilizamos el mismo conector y cambiamos al final el API code o lo que sea para conectarnos, sino miramos si directamente ofrece una ya, mucho más cómodo. Ok, listo, perfecto. Gracias, profe. ¿Cuál dirías que es la proporción de uso en la vida real entre plataformas low code y plataformas que requieren programación? Claro, la proporción es que, ¿cómo te lo explico? Depende muchísimo del contexto. No es que exista una proporción por un lado, una proporción por otro, en el sentido de registrado, sino depende de la tarea, insisto, esto siempre es un depende. Depende de la tarea a la que vayamos y el que vayamos a hacer y el equipo que tengamos. ¿A qué me refiero con esto? En entornos de ingeniería, eh, lo predominante casi siempre es programación. Sí es verdad que se usa low code para, por ejemplo, Databricks y demás, pero se tiende a hacer aplicaciones mucho más personalizadas en lo que es ingeniería, infraestructura. Sin embargo, en entornos de negocio y de análisis, no se usa programación para nada. ¿A qué me refiero con esto? A no ser que vayamos a montar aplicaciones pesadas, estamos hablando de Netflix, estamos hablando de montar la infraestructura de una empresa, cosas de ese estilo. Te hablo de infraestructura grande, te hablo de cosas nivel un banco. Ahí sí usamos programación, pero todo lo que sea externo en el sentido de reportes, cosas rápidas, montar aplicaciones de cara a extraer, procesar y sacar, equipos de negocio, todo lo que no requiera generar una infraestructura pesada, nivel lo que sería para un banco, se utiliza low code. Incluso en entornos de ingeniería, si se puede usar low code, se usa low code antes de código. No sé si eso responde a tu pregunta, Eder. Básicamente depende del contexto y del equipo que tengamos y de lo que queramos lograr a largo plazo. En el sentido de lo que comentamos antes, si son cosas nivel Netflix inmensas, se va a utilizar mucha programación. Algo de low code también, pero mucha programación.
Si estamos hablando de, tenemos por ejemplo una serie de datos y queremos ver las ventas de los últimos trimestres, lo más probable es que usemos herramientas low code. No vamos a estar programando para hacer algo que ya nos resuelva las herramientas low code. ¿Alguna duda más? Profe, ¿me escucha? Sí, Profe, ahora que toca el tema de programación, sí. yo hace unos años en mis inicios yo trabajaba Excel, programación Visual Basic, y lo que hacía era automatizar. Yo, por ejemplo, en esa época, perdón, en esa época medía energía. Desde los contadores de energía podía coger y por medio de internet me llegaba toda esa información de energía, y lo que hacía era automatizarlo para que luego me contabilizara, me sumara, bueno, me hiciera Ujú. todos los cálculos. En herramienta como Canaan que utilizamos, se facilita mucho porque cojo la base de datos, la maquetizo, lo que utilizo, como lo haría Power Query, pero ¿hay alguna forma de automatizar como lo hacía en Excel? Porque usted habla de programación y no sé si las herramientas low code me pueden automatizar, que yo le dé clic aquí, yo ya tengo todos los nodos conectados y que él me haga todo un proceso, no sé, de cálculo y al final me entregue unos resultados. Claro, por supuesto. Es más, eso es lo que se busca precisamente con estas herramientas. Porque como tú comentas anteriormente, antes era o usabas Excel con las limitaciones que tenía y demás, que, bueno, o tenías que programar. A día de hoy, pues esto que comentas tú, todo el pipeline ya hecho, nos lo permiten, pues cualquier herramienta low code, no hace falta que sea Nine, que sea la que sea, todas nos lo dejan hacer. Podemos dejar ese flujo ya hecho y simplemente con darle un botón se ejecuta todo el flujo, desde la extracción de datos de donde los querramos extraer, el procesado que ya lo hemos hecho una vez y lo dejamos guardado, toda la estructuración y el informe final, solo con darle un botón. Eso es la base de todo lo que vendría siendo la asignatura. O sea, no que- como tal, sino es el propósito principal de las herramientas low code. Ah, no sé si eso responde tu duda o si alguien más tiene alguna duda, algo que queramos comentar. También cabe destacar que ya tienen las calificaciones de la primera actividad, la individual en el campus, por si alguien no la ha visto. Mm, entiendo que no hay más dudas. Profesor, Sí. buenos días. Buenos días a todos y todos. Profe, es que aquí revisando en la plataforma, en mi caso, José Alirio Barragán Sánchez, no me aparece calificada la actividad. La mía ¿Cómo no aparece, tampoco. cómo no aparece calificada la actividad? A ver, espera. No, actividad uno individual, no aparece calificada. Vale, Dice déjame enviar comprobar. calificar, pero no aparece. No, pues espérate, porque a lo mejor le tengo que dar a publicar calificaciones y no le da, y están todos calificados y no le da el botón. Dame un segundo. Posiblemente pudo haber sucedido, profe. Lo más probable. Déjame un segundo y te lo verifico ya. Y así ya nos vamos Ok. todos calificados con las notas puestas. A ver. Eh, Mientras estoy buscando, si me quieren comentar alguna otra duda. No, en mi caso solamente es eso, profe, la actividad que no me Vale. aparece calificada. Gracias. Vale. Dice, pregunta, profe, cuando vayamos a presentar el examen, ¿debemos hacer algún modelo? También es NEM. Yuli, no hay examen en esta asignatura. Vale. Pues detengo la grabación y miramos eso.